Muchas gracias, hermanito Daniel, y gracias a todos mis hermanitos por esta linda oportunidad de presentarnos delante de la palabra de Dios. La temática de esta semana tiene que ver con la importancia de la palabra de Dios. Así que me gustaría invitarle, por favor, si puede abrir conmigo, si tiene su Biblia a mano, en Salmo capítulo 19. Allí vamos a estar trabajando Salmo capítulo 19 y la pregunta implícita que nos hace el salmista David, la pregunta implícita es, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y David va a presentarnos dos evidencias, dos testimonios poderosísimos por los cuales nosotros podemos conocer a Dios. Recuerde que Dios siempre ha tenido un reclamo, ¿cierto? Mi pueblo fue destruido, dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocer de Dios. Necesitamos conocer de Dios. Entonces, fíjese muy bien, si tienes allí en Salmo capítulo 19, vamos a darnos cuenta que los primeros 6 versículos nos van a presentar la primera evidencia. ¿Cuál es la primera evidencia de cómo podemos conocer a Dios? Fíjate muy bien, dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista dice, mira este mundo, mira esta creación, ¿ves todo lo que nos rodea? ¿Ves lo majestuoso de una montaña, lo precioso de un atardecer? ¿Ves lo maravilloso de la creación de Dios? Este mundo creado, según lo que el salmista nos presenta, es una evidencia cómo podemos conocer a Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Dice el salmista. Abre tus ojos, mira a tu alrededor y vas a darte cuenta. Mira este mundo y vas a ver la obra y vas a ver la mano de Dios. Así nos dice el salmista. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Conocemos ese cántico, ¿cierto? Conocemos esa preciosa alabanza que se fundamenta en este salmo, pero fíjate muy bien qué es lo que nos está diciendo. Primera evidencia de cómo podemos conocer a Dios por su obra, por su creación, por todo lo que Dios está haciendo. Un Dios que crea, un Dios que forma, un Dios que con su voz atraviesa todo este mundo. Cuando vemos este mundo inmenso, el salmista dice, los cielos cuentan. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver a Dios? Mira los cielos y vas a conocer a Dios y vas a ver la gloria de Dios y vas a aprender de lo sublime, de lo hermoso, de lo majestuoso que es el Señor, de lo inmenso que es el Señor. Fíjate muy bien, ¿podemos ver a Dios en este mundo creado? Eso es lo primero que el salmista nos dice. Pero lo segundo, míralo muy bien, que aquí está mi punto. La segunda evidencia que presenta el Salmo, la segunda evidencia, el segundo testimonio que presenta David es el poder de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Número uno, puedes conocerlo por este mundo, dice David. Pero número dos, versículo 7, versículo 8, 9, 10, 11, 12 va a mencionarnos del poder de la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder de la palabra de Dios? Y el salmista va a decirnos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Son 6 conceptos, son 6 oraciones que proclaman la grandeza de la palabra de Dios, el poder que la palabra de Dios tiene. David dice, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, pero todo esto se está refiriendo a un solo concepto, el poder de la palabra de Dios. Y lo primero que David dice allí en versículo 7, el poder de la palabra de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Es tan perfecta y tan maravillosa que puede cambiar, que puede convertir el alma, puede ayudar al perdido. ¿Cuántos de nosotros no nos encontramos perdidos? ¿Cuántos de nosotros no estábamos completamente inmersos en el pecado, destruidos? Pero ¿qué hizo la perfecta palabra de Dios? Nos convirtió, nos transformó, nos cambió, renovó nuestra mente, renovó nuestro corazón, convierte el alma. Así de perfecta y de maravillosa. Toma lo que no es y lo vuelve algo precioso. También el salmista va a decir, piensa en la palabra de Dios y en su poder. La palabra de Dios es fiel. Hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros fuimos e incluso todavía somos ignorantes? ¿Cuántos de nosotros no teníamos entendimiento? Y la palabra de Dios no solamente convierte el alma, la palabra de Dios hace sabio al más simple, al más sencillo, al más falto, al que no tenía nada, al que no entendía nada. Mira el poder de la palabra de Dios, mi querido hermanito. Qué precioso, qué maravilloso es estar delante de este libro sagrado que hace sabio al sencillo. ¿Cuántos de nosotros llegamos ignorantes, completamente faltos? Y la palabra nos ha dado sabiduría. También va a decir David, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios es recto, que alegran el corazón. Para el perdido, la palabra convierte el alma. Para el ignorante, la palabra te hace sabio. Pero para el entristecido, para el que está abatido, para aquel que está dolido, la palabra de Dios también es refrigerio y alegra el corazón. ¿Cuántas veces no te ha sucedido, mi hermanito? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos llegado derrotados, acabados, desanimados a la presencia de Dios? Y su palabra nos renueva como ríos de agua viva, y su palabra nos anima, y su palabra nos levanta, nos da gozo y alegría, y cambia nuestro semblante. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, qué maravilloso. Mira también allí en versículo 8, el precepto de Jehová es puro. También David dice, para aquel que está en tiniebla, para aquel que no encuentra camino, para aquel que todo se está volviendo nublado, David te dice, la palabra de Dios puede alumbrar tus ojos, puede darte luz, puede darte claridad, puede abrir tus ojos, puede abrirte brecha, puede mostrarte el camino, puede hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Te das cuenta qué maravillosa es la palabra de Dios? ¿Te das cuenta cómo el salmista aprecia y valora la palabra de Dios? Cuando estoy ciego, la palabra alumbra mis ojos. Cuando necesito un camino, la palabra me muestra el camino, me da luz.
La palabra nos da luz, hermanito. También nos dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, limpio que permanece para siempre. La palabra de Dios poderosa que nos ayuda, que es eterna, que permanece para siempre y que nos ayuda a limpiarnos, a desechar lo malo, que nos ayuda a desechar el pecado, la maldad. La palabra de Dios es limpia, nos ayuda a dejar lo malo, nos ayuda a sacar lo que está contaminado, aquello que no le agrada a Dios. También el salmista va a decir en este sexto concepto, los juicios de Jehová son verdad. Sí, la palabra de Dios no es solo perfecta, no es solo fiel, no es solo recta, no es solo pura, no es solo limpia, también es verdadera. Todos sus conceptos son justos y puros. La palabra misma preparándonos, la palabra misma ayudándonos a prepararnos para el juicio de Dios. Todos los conceptos de Dios son justos. ¿Quieres conocer la justicia de Dios? Acude a la palabra de Dios. ¿Quieres limpiar tu vida? Acude a la palabra de Dios. ¿Quieres tener luz al caminar? Acude a la palabra de Dios. ¿Estás triste y quieres alegría en tu corazón? Acude a la palabra de Dios. ¿Eres ignorante, no sabes qué hacer? Busca la sabiduría en la palabra de Dios. ¿Estás perdido y no sabes dónde ir? La palabra de Dios puede convertir tu alma. Por eso va a decirnos David en versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseable, deliciosa, preciosa, valiosa. Note muy bien que el primer comparativo que David hace de la palabra, recuerde, mirando un poco la estructura, primero David nos mostró evidencias para que conozcamos a Dios. Número uno, este mundo creado. Número dos, la palabra, el poder de la palabra. Pero ahora vamos a estar mirando lo precioso, no solamente su poder, sino lo valioso de la palabra. Y lo primero que David va a comparar la palabra como el oro, así de preciosa, así de valiosa, invaluable, invaluable como el oro más afinado. ¿Cuánta gente hoy en día se esfuerza? Los mineros. ¿O cuánta gente hoy en día busca el oro y la riqueza de este mundo? ¿Cuánto la gente se esfuerza para poder encontrar el oro más precioso? David dice, la palabra es eso y mucho más. Con cuánto gusto, con cuánto agrado, con cuánto tesón debería buscar la palabra de Dios. Incluso dice, es preciosa y dulce, dulce como la miel, agradable, deleitosa. No es amarga, no es agria. Es una palabra que reconforta, es una palabra que alienta, es una palabra que anima, es una palabra que es un refrigerio espiritual. Me acuerdo también un día que el apóstol Pedro dijo que la palabra es como leche espiritual, no adulterada. El mismo énfasis, algo deseable, algo que se busca con ahínco, algo que se busca incansablemente. Mira al bebé de pecho, con cuánto anhelo, con cuánto deseo, cómo busca la lechecita espiritual, la lechecita de su madre. De la misma manera, el cristiano debería buscar la palabra como el oro más precioso. Debería desear la palabra como la miel más deleitosa. Debería buscar la palabra como esa leche que da alimento y refrigerio espiritual. Esta es una palabra perfecta y pura. Es una palabra limpia y sabia, pero que también trabaja desde adentro. Y hay cosas que va a decirnos el salmista, nota muy bien, versículo 11, 12, 13 y 14, va a hablarnos acerca de los efectos de la palabra de Dios, una palabra que nos amonesta y que nos corrige. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Número uno, la palabra de Dios que quiere corregirte,
La palabra de Dios que quiere amonestarme, pero también dice la palabra de Dios que ofrece y promete un gran galardón. ¿Cuál es este galardón, mi hermanita? La salvación de nuestras almas, la vida eterna. ¿Te das cuenta cómo David puede y valora y entiende el poder y la importancia de la palabra de Dios? Cuán preciosa es, que puede llevarnos a la salvación. Incluso nos ayuda. ¿Cuántos de nosotros somos soberbios? No nos damos cuenta de nuestros errores. Muchas veces caemos, cometemos pecado, no nos comportamos bien. Aún allí la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Tú solo, yo solo, no puedo. Pero gracias a la ayuda de la palabra, puedo entender mis errores. Puedo ser librado de la soberbia, dice versículo 13. Puedo mejorar, incluso va a decir versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Cómo pueden ser gratos los dichos de tu boca? ¿Cómo pueden ser grata la meditación de tu corazón siguiendo la idea del Salmo a través de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo discernir y entender mis propios errores a través de la palabra de Dios? ¿Cómo puedo ser preservado de soberbia y que la soberbia no se enseñoree de mí? A través de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová nos ayuda, la influencia de la palabra de Dios. Por eso quiero preguntarte en esta noche, mi querido hermano, mi querida hermanita, ¿amamos la palabra de Dios? ¿Cuán importante es la palabra para usted? Cuán importante, cuánta dedicación, si ahora ya hemos visto en este salmo el poder de la palabra, si hemos visto lo que provoca la palabra en nuestra vida, si hemos visto todo lo que la palabra puede hacer, convertir, cambiar, alegrar, darnos sabiduría, nos ayuda a entender nuestros errores, nos ayuda a mejorar y ser libres de soberbia, nos ayuda a ser mejores personas. Ahora entiendo un poquito y me acordaba yo de Salmo 119. No sé si conoces este pasaje cuando dice allí en Salmo 119, es un largo salmo, pero el versículo 97 siempre me ha llamado la atención en el concepto del salmista, de David. Dice allí en Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. David amaba la palabra, hermano. David estaba constantemente en la palabra, con la palabra, viviendo la palabra, meditando la palabra, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Hoy día vivimos en un mundo rodeado de problemas, rodeado de sinsabores, rodeado de enfermedades, rodeado de conflictos, expectativas que llenar, planes que cumplir, desilusiones. ¿Quién nos puede ayudar en medio de un mundo tan caótico? David te diría, la palabra de Dios puede ayudarnos y nos da luz y claridad y nos da sostén y consuelo y nos da ayuda. Por eso amo la palabra de Dios, porque Dios no quiere dejarte solo en esta vida, hermanito. Dios no quiere, Él te envió con el manual de instrucciones. Él nos envió a cada uno con el manual de instrucciones. Siempre, siempre, siempre. Cuando compramos un mueble en la casa, Janina siempre lo dice así, siempre cuando compramos un mueble en la casa, yo miro el manual y uno siempre dice, yo lo hago mejor. No, no te preocupes, yo lo hago mejor. Y siempre, siempre, siempre pongo un clavo donde no hay que ponerlo, pongo un tarugo más fuerte de lo que debe ser, me quedo una puerta desajustada, o hasta he roto los muebles y me dice, nunca vas a entender. No, pero si yo lo entendí. No, tú no miraste el manual. Tú no miraste el manual.
Por eso tú lo hiciste como tú creías. Y al final, me imagino que a más de alguno le habrá pasado. Espero no ser el único que rompe muebles cuando los compra y no sigue el manual. Pero ¿sabe qué, hermanito? Gracias a Dios que cuando Él nos creó, Él nos envió con el manual. Él nos envió con el manual. Y no tengo ningún motivo para equivocarme. Y no puedo equivocarme, porque Él me ha dejado la lista de instrucciones. Y cuando yo me equivoco, cuando la puerta queda chueca, cuando me equivoco y pongo un clavo donde no debo ponerlo, es solamente porque no me apegué a esto que estaba aquí. Cuando estoy triste, muchos dicen, estoy triste, hermano. Vaya la palabra de Dios. Muchos dicen, no sé qué decisión tomar. Soy ignorante, no soy sabio. Vaya la palabra de Dios. No sé por qué camino ir. Estoy perdido. Vaya la palabra de Dios. Aquí está todas las soluciones que usted necesita, que yo necesito. Aquí está toda la sabiduría de Dios. Por eso el Salmo allí 19, versículo 7 nos dice que la ley de Jehová es perfecta, es perfecta, es completa, nos puede ayudar en cualquiera sea la necesidad. Entonces, hermanito, usted no está solo. Dios te envió con el libro de instrucciones. Si tú tienes la palabra de Dios ahora frente a ti, entonces Dios te está mostrando que te ama, te está mostrando que quiere guiarte, te está mostrando que quiere ayudarte y que quiere no dejarte solo en tus decisiones. No quiere que te equivoques, quiere llevarte seguro de este lugar, porque dice versículo 11, en guardarlos. Si guardamos la palabra de Dios, hay grande galardón. Si tú quieres el gran galardón, entonces apégate a la palabra de Dios y Dios te promete el gran galardón. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, que el Señor nos fortalezca a través de su palabra, la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra, que discierne, que nos ayuda en cualquiera sea la situación. Muchas gracias por esta oportunidad y vamos a orar.